En fin, para seguir profundizando sobre este tema contamos con el director del diario Infolibre, responsable de esta exclusiva. Aquí lo tenemos. Buenas noches, Jesús Maraña. Hola, buenas noches. Bienvenido al programa. Gracias. Bien, el Parlamento Europeo se niega a dar la lista de los europarlamentarios que tienen su dinero en ese fondo de pensiones. ¿Qué razón os dan para no dar esa lista? Bueno, la excusa que dan es que hasta 2009 el Europarlamento sí aportaba y cofinanciaba ese fondo, como habéis explicado, con el doble de lo que financiaban los propios eurodiputados. En 2009, cuando ya se aprobó el nuevo estatuto del eurodiputado y ya se pagaba desde el Europarlamento los sueldos, las pensiones, etcétera, el Europarlamento dejó de financiar eso, porque la excusa era que hasta entonces ellos cobraban sus sueldos y sus pensiones, etcétera, de cada uno de su país. El argumento es que hasta 2009 sí, y a partir de ahí el Europarlamento no quiso tener nada que ver. Por eso, parte de esa opacidad, que es una de las críticas mayores que se deben hacer a este asunto, ¿no? Porque permanentemente utilizan la cosa de que es legal. Se ha entrado en una manía en la política, sobre todo algunos, en decir, no, oiga, esto es legal. Nadie discute que sea legal. El problema es que es impresentable. Es decir, que no se puede financiar con fondos públicos que pagamos entre todos un fondo de pensiones privado, voluntario, que además se establece y se gestiona desde Luxemburgo, que no es un paraíso fiscal porque es miembro de la UE, y si no, sería un paraíso fiscal con toda seguridad. Eres muy tiquismiquis, ¿eh? Que si es, que si no es. Es que es dinero público. Bueno. Y es sagrado esto, ¿no? Sí, ya están con lo de legal, como la puerta giratoria. Es legal. Claro. Estoy aquí y mañana acullá. Eso no se discute, pero permanentemente dicen, es que es legal. Oiga, insisto, no se discute eso. Lo que se discute es que no hemos sabido que estaba gestionado en una SICAF hasta ahora, ni que estaba en Luxemburgo. Y como habéis incluido el corte de un eurodiputado, que lo ha sido, que es Ignacio Guardans, él ha explicado también que dices, oiga, el argumento de que yo no sabía puede ser perfectamente lícito, alguien no se fija en los documentos que firma y tal, pero es que ha explicado que era una conversación permanente de pasillos y si recibes información cada 3 meses, el fondo, en su propio nombre, decía SICAF. Bueno, en fin. A mí no me hable de dinero, claro, lo que se hizo pasillo. A mí de dinero no me hable, que soy político. Bien, según Infolibre, hay 58 europarlamentarios españoles que participan en ese fondo. ¿Vais a publicar más nombres o nos van a sorprender probablemente algunos de los... Bueno, de hecho te puedo decir que en el listado completo, porque han aparecido algunos listados y hemos comprobado que había algunos errores, y en el listado que ya hemos comprobado para mañana hay más de 100 nombres de entre 2002 y 2012. O sea que sí, vamos a seguir además explicando la fórmula que se eligió, porque esta es otra, ¿no? No es solo el hecho de que tengan un fondo de pensiones privado financiado con dinero público, sino que además la fórmula que se estableció era, no se sabe todavía cómo, Ignacio Guardans ha dicho que era muy compleja y que por eso le pareció que era meterse en un jardín, bueno, si iba a través de las dietas, a través de qué conceptos se iban incluyendo los pagos, las aportaciones a ese fondo. ¿Y quiénes aprobaron desde el Europarlamento ese fondo? Porque sería muy curioso ver si hay coincidencias entre quienes lo aprueban y luego, por ejemplo, figuran entre los administradores de ese fondo, por ejemplo, ¿no? Tengo que decir que el señor Arias Cañete todavía no ha dicho ni mu de esta historia, ni mu, y fue administrador de ese fondo, de esa SICAF, durante algún tiempo. Estará celebrando todavía la victoria de las últimas elecciones. Pues sí. No, y más teniendo en cuenta que son 2,4 millones, creo, de euros, ¿no? La aportación mínima y a veces juntan hasta 100 socios, ¿no? Bueno, pues entonces, claro, alguien tiene que estar ahí metido. Es decir, no sé nada, a mí me llovió esto del cielo. Sí, es lo que es el formato de la SICAF, que algunos expertos han explicado ya, que es lícito y que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y luego hay otra cuestión, si han declarado todos lo que tenían que declarar Hacienda, aquí en España, ¿no? El ministro ha dicho que había que declararlo todos los años, que lo ha hecho, y otros, como Elena Valenciano, ha dicho que lo ha declarado allí, en el Congreso no, y Rosa Díez simplemente dice que no tiene por qué declararlo. Lo tendrán que discutir el ministro de Hacienda y Rosa Díez, pero alguien no tiene razón. Igual que en Estados Unidos se acogen a la quinta enmienda y se acogen a la declaración de la infanta Cristina. No sé nada, no recuerdo. Cada uno tiene un recurso. Hasta ahora esta noticia ha tenido como consecuencia solo pues esa dimisión de Willy Meyer. ¿Tú crees que será la única responsabilidad que se depure? Bueno, a mí la dimisión de Willy Meyer me parece que es un gesto de decencia política, ¿no? Es decir, alguien que en su programa y en su discurso
ha argumentado que hay que acabar con los paraísos fiscales y que le parece muy mal la fórmula de la SICAF, porque es una fórmula que, digamos, compite en desigualdad de condiciones muy favorables para las grandes fortunas y que además hay muchas trampas en ella, como han explicado en su día los inspectores de Hacienda, pues me parece coherente que alguien diga, oiga, pues yo he estado en un fondo que estaba en una SICAF y lo que debo hacer es ni siquiera coger el acta de eurodiputado. También influyen luego otras causas, porque en Izquierda Unida ha habido gente que desde el primer momento pedía esa dimisión. En el PSOE lo único que he escuchado hoy ha sido que algunos de los candidatos, Eduardo Madina, Pedro Sánchez y tal, han pedido que se devuelva el dinero. Con lo cual yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que una posibilidad que hay, al margen de que dimitan o no, que cada uno con su conciencia y con su futuro político, que haga lo que quiera, pero yo creo que sí deberían comprometerse a devolver hasta el último euro de dinero público que ha ido a parar a un fondo privado de pensiones. ¿Quién tomó esa decisión? Madre mía. Bueno, y cuando se publica una noticia de este tipo, una exclusiva de este tipo, se dice que se va a tirar de la manta. ¿Aquí hay manta de donde tirar o crees que ya la noticia está agotada? Bueno, no, yo creo que no por una... Bueno, hay que decir que parte de esta polémica en otros países ha surgido en distintas fechas, pues porque también en el Reino Unido o en Holanda, cuando se supo esto, en 2009, cuando se acabó la intervención del Europarlamento, la participación en ese fondo, hubo polémica y hubo discusión y hubo debate, ¿no? En este caso es que además es que no se sabía que era una SICAF. Yo creo que hay mucho que contar todavía, porque de alguna manera las excusas que se han puesto no son de recibo, ¿no? Por ejemplo, se dice es que estaba en Luxemburgo, pues porque la sede de la Secretaría General del Europarlamento está en Luxemburgo. Pero a ver, ¿dónde está el Europarlamento? ¿Dónde tiene la sede? En Estrasburgo, Francia. ¿No se podía poner el fondo en un banco en Francia? Tenía que ser en Luxemburgo. Hay muchas cosas que explicar, ¿no? Y yo creo que si la transparencia que estamos exigiendo aquí es evidente que hay que exigirla en Bruselas, en Estrasburgo, y acabemos con las pantomimas. Es que el próximo presidente de la UE, que por cierto está a punto de ser elegido, es el ex primer ministro luxemburgués. Bueno, a lo mejor es que los bancos de Luxemburgo dan un juego de cuchillos o de cacerolas. Estamos metiéndonos en camisa de cebada. Bueno, tengo entendido que Infolibre, vosotros, aupados por la ola de éxitos que estáis viviendo, vais a incluir una sección interior de póster desplegable. Te lo digo esto porque igual os interesa un desnudo baratito. No sabía que iba a existir esa nueva sección, pero oye, como somos un equipo, yo estoy dispuesto a estudiar posibilidades. Gratis, te lo doy gratis. Sobre todo que no sea dinero público, no manejemos dinero público. Yo lo que quiero ver es que Pablo Motos no es el único que tiene un pedazo de chocolatín. Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias Jesús. a vosotros. Gracias, Jesús Marañón. Muchas gracias. Gracias.